carrera comencé cuando a Cristo confesé. En mi corazón creí que en la cruz murió por mí. Me sacó de mi prisión. Hoy yo corro sin temor, solo en Él descansaré. Me hizo justo por la fe. Con paciencia correré, con mis ojos solo en Él. Su promesa yo creeré, el justo vivirá por fe. Cristo vive en mi interior, por su gracia firme estoy. En su fuerza lucharé la batalla de la fe. En las pruebas y aflicción yo me gozo en mi Señor. Con certeza espero en Él. No es por vista, es por fe. Con paciencia correré, con mis ojos solo en Él. Su promesa yo creeré, el justo vivirá por fe. Al aumento llegaré, a mi Salvador veré, y con Él siempre estaré. El justo vivirá por fe. Sigo a Cristo, el gran autor de la fe y la salvación. Todo peso dejaré, Él consumará mi fe. Con paciencia correré, con mis ojos solo en Él. Su promesa yo creeré, el justo vivirá
En los últimos tiempos, la iglesia se ha centrado más en el asunto de buscar lo espectacular, lo emocionante, aquello que es extraordinario, algún tipo de manifestación especial de la presencia de Dios. Por esa razón, hay la tendencia a inclinarse más por los dones y sus manifestaciones, y se descuida el tema tan vital como es el fruto del Espíritu. El objetivo principal del Espíritu Santo es aplicar su fruto para que vivamos vidas para la gloria y honra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora nuestra vida en Cristo debe manifestarse de una forma diferente. En nuestro programa Escucha, oh Israel, vamos a profundizar en el estudio del fruto del Espíritu y las características que acompañan a aquellos que ya no viven en la carne, sino por el Espíritu. Por favor, tome su Biblia, papel y lápiz, y juntos recorramos las páginas de las Sagradas Escrituras para nuestro provecho y edificación espiritual. Adelante, Pastor David y sus pastores invitados. Mis amados hermanos y amigos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días en donde quiera que usted se encuentre en este momento. Les enviamos un saludo fraternal a cada uno de ustedes. Les agradecemos por su fiel compañía. Les animamos a que el link que usted tiene lo pueda compartir con otras personas. Aprovechen mientras estamos saludando en este momento a toda la audiencia para compartir con sus amigos. Díganles, ya están los pastores, ya empezó Escucha, oh Israel, y queremos compartirles todas las cosas buenas que el Señor tiene en su palabra, obviamente para la edificación y sobre todo para que nuestras vidas den la gloria al Señor. Así que este va a ser un programa muy, muy, muy lindo y es nuestra oración que sea de mucha edificación y de bendición para todos y cada uno de ustedes. En el pensamiento del día, me gustaría compartir algo que justamente compartí este domingo anterior. Estoy predicando acerca del Sermón del Monte, estoy yendo por todo el libro de Mateo y estamos justamente en este momento, hemos terminado las bienaventuranzas y el Señor habla sobre algo que tenemos que hablar el día de hoy, el amor y la ira. Esta es la segunda parte. En Mateo, en el capítulo 5, el Señor nos habla de algo muy importante desde el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio o de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí estamos viendo el comienzo, ¿no es cierto?, de la exposición que el Señor Jesucristo está haciendo con relación a las leyes particulares que se encuentran en los 10 mandamientos. Pero existe un malentendido considerable con respecto a estas enseñanzas, porque muchos piensan que el Señor Jesucristo está contradiciendo la ley del Antiguo Testamento con sus enseñanzas. Sin embargo, el Señor Jesucristo, lo que había dicho en versículos anteriores, que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Y por tanto nos está advirtiendo aquí de un particular malentendido. El Señor Jesús no está criticando la ley de Dios, más bien está criticando la mala interpretación de la ley que había surgido a través de los escribas y los fariseos. Digo esto porque en la actualidad
hay muchos cristianos que piensan que no tenemos nada que ver con los 10 mandamientos. Este es un serio error que tenemos que tener mucho cuidado, y precisamente hablando sobre la ira, esto es importantísimo que ustedes y nosotros estemos muy conscientes de lo que el Señor pide. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire usted, todo judío habría entendido la fórmula oísteis que fue dicho. Y al usarlo, el Señor Jesucristo estaba utilizando la tradición de los rabinos, lo que se conoce el halajá, que se transmitía por generación en generación oralmente, ¿no? Y era la interpretación, la explicación y la enseñanza de la ley. Y esta comprensión superficial de la ley de Dios es lo que el Señor Jesucristo está criticando, precisamente porque para los judíos ellos se habían quedado solamente con el hecho de no matar físicamente, no cometer asesinato, pero se habían olvidado del espíritu de la ley. Una persona que asesina a alguien tiene que guardarle odio, rencor, tiene que estar lleno su corazón de tantas cosas terribles, y por eso el Señor equipara, ¿no es cierto?, el asesinato con la ira. Jesús está contrastando el entendimiento incorrecto con el correcto. Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Que el Señor nos permita en este programa, amados hermanos, ser edificados, entender que tenemos un problema serio cuando estamos de pronto guardando ira, teniendo explosiones de ira. Vamos a compartir la segunda parte de este programa, pero antes de nada, vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte gracias una vez más por el privilegio de estar reunidos a través de Belén la Radio, a través de los hermanos que nos están mirando también en el canal de YouTube de Beth Sar Shalom. Te pedimos, Señor, que este programa sea de edificación para tu pueblo y que la enseñanza que viene desde tu palabra nos edifique, Señor, y nos ayude a ser humildes, agradecidos, bondadosos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como tú nos has perdonado, Señor. Bendícenos en este tiempo y gracias una vez más por el privilegio de estar contigo y con tu pueblo, tus hijos en esta noche. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tengo el privilegio de dar la bienvenida nuevamente a nuestro amado hermano Pastor Mario Celi desde Bogotá, y tenemos a nuestro hermano Pastor Jesús Alfonso desde Texas. Así que, amados hermanos, saluden por favor a la audiencia en este momento. Pastor Celi. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos hermanos y amigos, toda esta audiencia que se congrega en este momento para escuchar esta programación de esta bonita emisora online, Belén la Radio. Es un agrado para mí nuevamente estar con todos ustedes. Que Dios les guarde a todos. Amén. En cada momento. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Estamos a semana seguida con Pastor Mario Celi, así que aprovechen también tomando notas, y si es que hay preguntas, pues aprovechar también. Pastor Jesús, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola, amados hermanos, Pastor David, Pastor Celis, pues es un gusto acompañarlos en este día y a los hermanos que nos ven por los diferentes medios. Yo también, muy contento de estar con ustedes. Lindo, gracias. Gracias a Dios, hermano. Qué privilegio poder contar con ustedes. Amados hermanos, recuerden que estamos revisando lo que es el fruto del Espíritu y vamos a tomarnos tiempo. Nosotros no estamos apurados. Queremos que aprendamos lo que más podamos de cada una de estas partes, porque el Señor Jesucristo nos manda a amarnos los unos a los otros. Acabamos de leer o de escuchar lo que Él habla con relación a la ira, ¿verdad? Y estamos viendo que el fruto del Espíritu es amor, y precisamente cuando hablamos de las descripciones que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, dice que el amor no se irrita, no se enoja, no guarda rencor. De esto vamos a estar hablando el día de hoy, y me gustaría, amados hermanos pastores, que iniciemos hablando un poquitito sobre esta partecita de las minas terrestres. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué me provoca ira? Esto sería muy interesante poder hablar un poquitito para
poder aplicar, ok, sabemos que debemos amar, que debemos perdonar, que no debemos enojarnos, pero qué importante es hacernos un autoanálisis, un autoexamen, ¿no es cierto? De qué es lo que me irrita. Yo me acuerdo hace algunas semanas, por ejemplo, mi hijo David me decía que hay médicamente, ¿no? Los doctores hablan de ciertas cosas que producen fastidio, producen enojo. Me imagino que después de un momentito David nos podrá ayudar con el nombre de esta. No es tanto una fobia, pero hay personas que cuando están comiendo comen con la boca abierta y producen un sonido muy molestoso para muchas personas y eso les irrita, eso les hace enojar fácilmente. Entonces, hablemos un poquitito de esto. Pastor Mario, mi consulta inicial, mi pregunta inicial para arrancar con nuestro tema, esta segunda parte. ¿Qué del carácter? Bueno, Pastor David, muchas gracias. Bueno, esas minas terrestres, creo que las hay de todas las formas y se consiguen en todos los lugares, ¿no? Que pueden estar. Pero en cuanto al mandamiento, dentro de este maravilloso, algunos lo ven como un poema, ¿no? El 1 de Corintios 13, concretamente, la sección no se irrita. Bueno, yo creo que también está conectado con no guardar rencor, ¿no? Pero eso imagino que se estudiará más adelante. No obstante, yo creo que la irritación, en cierto modo, tiene que ver con factores de orgullo a veces, o arrogancia, o inseguridad en cuanto a la personalidad. Pero eventualmente, cuando hay ciertas circunstancias como la que usted describe, de malos modales o actitudes de las personas que pues causan escozor o irritación, pues el punto creo que muy importante a examinar es que por más que nos moleste, debemos tener dominio propio y control, ¿no? Porque salvo un caso que ocasione una indignidad muy grande por amenaza a la vida o amenaza a la vida de un ser querido, o cuando está en riesgo la integridad física, pues bueno, allí ya opera el instinto de conservación, pero eventualmente no irritarse frente a todo lo que uno puede encontrar a diario en cualquier lugar, porque todos los días las personas pueden estar haciendo algo que nos irrita y uno también, sin darse cuenta, puede ser un factor de irritación para otras personas. Pero prima de pronto la capacidad del autocontrol, y eso también depende de muchos factores en algún instante dado. Puede ser la parte médica, la parte física que vivamos en un momento dado, psicológicamente, pero en sí, Dios nos llama justamente a observar esto, ¿no? El amor no se irrita, es decir, no pierde el control, y eso es algo que nos es difícil a todos, pero yo creo que hemos hecho progresos si miramos nuestra vida pasada, ¿no? Aunque no somos todavía lo que debiéramos ser. Claro, estamos en camino. En Cristo, ¿no? Así es. Algo interesante, bueno, se llama misofonía. Esto de que una persona coma con la boca abierta, produzca sonidos y a gente que se irrita. Hay otras condiciones médicas, por ejemplo, los que tienen problemas con la glucosa alta, ¿no es cierto? Diabetes tipo 1, por ejemplo. Son personas muy irritables, muy enojonas. Es impresionante. Hay neuróticos, hay todo eso. Pastor Jesús, ¿qué opinas tú de esto? Porque hablando de las minas terrestres, creo que es necesario que entendamos, pienso yo, pastores, para poder aplicar el dominio propio, conocer cuáles son las áreas que debería yo evitar para no irritarme tanto. ¿Qué opinas, Jesús? Bueno, con relación al tema de esas minas, yo creo que
problema más que todo radica en nosotros mismos más que en el tercero. Okay. Porque por lo general a mí muchas veces me enoja, y eso lo he experimentado con mis propios hijos, Ujú. el que tengamos que llegar a un lugar a tal hora y está uno apurándolo, vamos, 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 y Mm. apúrense. Y bueno, y las mujeres que les gusta demorarse arreglándose un poquito más y todo lo demás. Y yo, bueno, voy saliendo, las dejo. Y muchas veces esas pequeñas cositas Mm. eh, tienden a irritarlo a uno, tiende a convertirse muchas veces en un enojo. Y aún esa pequeña diferencia puede terminar en una gran pelea y discusión. Así es. Y creo que el tema radica también en la parte de ser uno manso en medio de aquellas cosas que uno tiene que pesar en balanza. Ujú. ¿Qué tanto me afecta esa parte externa o de un tercero hacia mí? O sea, ¿qué tanta justicia puedo hacer yo con mi ira o qué tanto daño puedo hacer yo con mi ira? Claro. Es muy, muy buen punto ese, el de uno comer y masticar, porque mi esposa a mí me regaña mucho. Entonces, ya sabes, misofonía. Dile a tu esposa, mira, este es el problema que tú tienes. Tienes la misofonía. Un- Eso pone, entonces ella me regaña mucho, ella me regaña, deja de andar haciendo con la boca bulla, que eso es mala educación, y yo no me doy cuenta, Ujú. ¿vale? No me doy cuenta muchas veces, ella es la que me llama la atención, Ujú. pero eso le causa cierto fastidio a ella, Claro. aunque yo no lo estoy haciendo A con la propósito. intención de provocar la ira. Claro. Es interesante. Me gustaría que mis hermanos que nos están escuchando ahorita, si pueden ustedes, si tienen tiempo, si se animan, escriban algunas cositas que les irritan, que les molestan, que les provoca ira. Esta enseñanza es práctica. Queremos que ustedes miren estas minas terrestres para que digan, bueno, en verdad quizás yo no soy consciente de lo que estoy diciendo, pero hable un poquito, converse. Me imagino que usted tiene a alguien al lado suyo y diga y pregúntese si son marido y mujer, si son hermanos, si son esposos, ¿no es cierto? Hey, ¿qué es lo que me irrita a mí? Perdón, voy a topar un tema un poco especial. Creo que la política nos irrita a todos. Colombia está irritado en este momento, por ejemplo, con el presidente. Pasa lo mismo en Ecuador. ¿En qué país no hay problemas de irritabilidad con los gobernantes? Nos da iras. El asunto es, ¿acaso la Biblia está prohibiendo que tengamos iras? De esto vamos a hablar después de un momentito, pero es importante conocer las minas terrestres. ¿Qué son las cosas que si yo piso o si estoy cerca de eso y voy a pisar eso y va a estallar una guerra? Va a haber daños, va a haber gritos, como tú decías, Pastor Jesús. Van a haber personas que de pronto van a explotar y de mala manera, ¿no? Porque de eso se trata la ira. Lo que dice Santiago, capítulo 1, versos del 19 al 20, ¿no? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Wow. Eso entonces es una situación, ¿no es cierto?, interesante. En el libro de Proverbios, capítulo 15, el verso 18, dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Aprendemos a ser mansos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces, enfrentar esto, y es fuerte, es duro, porque siempre van a existir cosas que nos van a irritar, ¿verdad? Me acuerdo que uno de mis profesores en el seminario nos ponía este ejemplo. Era un hombre, Hugo Paulison, muchísimos años de ser maestro de Biblia, una linda persona. Y él decía, recuerden esto, es como cuando ustedes están en escuela, en el colegio, en la preparatoria, en el bachillerato, lo que sea, como ustedes les llamen en su país. ¿Para qué son los exámenes? Bueno, se supone que los exámenes no es porque los maestros quieren molestarles a los alumnos, pero quieren hacer una evaluación para ver si están aprendiendo verdaderamente
y están poniendo en práctica y están conociendo lo que se les ha enseñado. Y mi tutor, maestro, Pastor Paulison, decía, de la misma manera el Señor permite todas estas cosas porque si vemos, ¿no es cierto?, que la prueba produce paciencia, ¿no es cierto? El Señor permite las pruebas de alguna manera para que nosotros seamos instruidos, porque hay cosas que no hemos pasado todavía. Y en escuela, cuando nosotros de pronto no pasábamos un examen, no sé en Colombia cómo se hacía eso, pierden el año también en Colombia, se quedan suspensos. ¿Cómo funciona, mi hermano? Sí, también pierden el año y hay que repetir. Hay que repetir. Pero depende, ¿no? Si perdió 3, 4 materias, debe repetir. Si perdió una o dos, tiene oportunidad de recuperar las materias Ajá, y pasar al siguiente año. claro. Y la idea esa era, ¿no es cierto? O sea, si es que las pruebas, los test que se llaman, ¿no es cierto?, los exámenes, eran precisamente eso para que aprendamos y apliquemos. Y el pastor Paulison decía, es importante que nosotros también entendamos que muchas veces el Señor está permitiendo estas pruebas para mostrarnos cómo estamos. Entonces, por eso lo de las minas terrestres, ¿no es cierto? Hablando de cristianos que están enojones, que son personas iracundas, ¿se puede dar eso, Pastor Mario? ¿Se podría llamar una persona cristiana? Una persona que está, bueno, estoy hablando de pronto hacer un juicio de valor, ¿no es cierto? Pero podríamos ver a una persona que es malediciente, que es malvada, que diga que es cristiana, pero que su corazón esté lleno de ira contra su prójimo. Bueno, si es una práctica continua y es un estilo de vida, Mm, creo que es difícil decir que esa persona es cristiano con las características que usted presenta, ¿no? mm, Eh, pero si hay una actitud semejante o varias en ese sentido, pero al mismo tiempo hay dolor y pesar por esas actitudes mm, que son pecaminosas mm, y hay arrepentimiento y búsqueda de Dios y suplicar a Dios que nos dé un espíritu manso, un espíritu apacible, como mm, dice la Escritura, mm, pues ese sí es un cristiano, pero el que actúa de esa forma y no siente ningún remordimiento de conciencia, no se siente mal por haber pecado contra el prójimo, contra el Señor primero, pues mm, yo no creo que esa persona, si ese es un estilo de vida permanente, ¿no? mm. Y va a una iglesia, pues así duela, pero hay que enseñarle a esa persona que todavía No ha nacido no de ha nuevo. llegado a conocerla, probablemente la gracia de Dios. Mm, Puede estar en camino, ¿no? mm, Pero yo creo que el Espíritu de Dios sí hace cambios en la vida nuestra y también nosotros debemos hacerlos, ¿no? mm. Amén. Pastor Jesús, ¿algo que quieras mencionar? Sí, ese tema es muy interesante, ¿no? Porque conozco casos de hermanos eh, donde yo veo que ellos van, le sirven al Señor, predican, oran, Mm, sobre todo lo he visto en el ambiente pentecostal, mm, van a vigilias, ayunos y todo, y su carácter es iracundo. Responden en ocasiones cuando están irritados, no todo el tiempo, pero cuando están irritados de una manera agresiva, violenta, y después se apacigua. mm, Como dice el pastor Roseli, son personas que necesitan madurar en ese aspecto. Son mm, personas que necesitan conocer lo que verdaderamente nos enseña la Biblia con relación a los insultos, a los gritos, a las amarguras, mm, al enojo, a las palabras corrompidas, mm, porque es muy extraño, pero sí se ha visto el caso de que algunas personas que profesan ser creyentes no saben controlar ese momento de
de enojo y terminan explotando. Mm, O el Señor habla de controlar y del dominio propio, porque en unos es mucho más fácil, por así decirlo, que en otros esos aspectos. De pronto hay unos que son más explosivos, otros que son más calmados, mm, pero sí es un tema que debe revisarse el corazón de la persona y sobre todo la Biblia, los mandamientos del Señor no están condicionados al temperamento de la persona, mm. aunque no lo pero sí nos manda que ese temperamento sea llevado al mandamiento que nos muestra la Biblia. No, no. Pastores, una pregunta aquí. ¿Qué opinan ustedes de pastores que puedan utilizar el púlpito para explotar en ira y amenazar a la iglesia y ese tipo de cosas? No sé si han escuchado que hay este tipo de casos de pastores que utilizan el púlpito para explotar, para de alguna manera estar eh, no corrigiendo, pero de alguna manera quizás hasta castigando a la iglesia. Pastor Celi, ¿ha visto usted esto en algún momento? ¿Ha escuchado de esto? Mm, bueno, yo leí hace un tiempo un artículo del doctor Jorge Pisley, creo que él vive en los Estados Unidos. Él habla de los autoritarios maltratadores de una iglesia Mm, y tienen como ese estilo. Y son autoritarios, mandones, irascibles y la gente les tiene miedo. mm, Yo no creo que esa persona, si vuelvo y digo, o empleo esta misma frase que dije hace un momento, pero si ese es el estilo de vida cotidiano y continuo, yo dudo que realmente haya sido llamado de verdad al ministerio, mm, porque la Biblia nos habla de ser ejemplo de la grey, ¿no? mm, Y el apóstol Pedro tiene un texto muy claro en este sentido, cuando dice que debemos apacentar la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. mm, Yo creo que eso, Pastor David, Pastor Jesús, un pastor que tiene ese estilo en el púlpito es más bien aquel que le gusta tener un señorío mm, sobre los que están a su cuidado y no es un ejemplo de la grey. Porque en otro particular, también aquí mismo el apóstol dice que todos debemos estar sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. mm, No, es un requisito que también presenta Pablo en la primera carta a Timoteo, no iracundo, no iracundo, así es. ¿no? Pero puede ser que en algún momento, como dicen por ahí en México, se le chispoteó. Pues eso es diferente porque eh, yo recuerdo en mi primer pastorado tuve una vez un enojo y yo me sentí tan mal que quería que me tragara la tierra. Mm, mm, Yo no podía y me daba vergüenza. Y tuve que hablar con los ancianos de la iglesia y pedirles perdón y pedí perdón a la iglesia. Pero era a la edad de 23 años, ¿no? Muy bisoño, muy inexperto. mm, Y bueno, gracias a Dios nunca más me volvió a pasar. Pero si eso es repetitivo, es mejor examinarse de verdad mm, si estamos llamados al ministerio, ¿no? ujú, Bajo esa característica irascible, ¿no? claro. Porque no seríamos ejemplo de ninguna manera. Claro, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que sea ejemplo en amor, en conducta y en fe, ¿no? Ujú. Impresionante. Y sobre todo el tema de las motivaciones presentes en ese momento. Mm, Porque yo creo que los textos bíblicos que el pastor Celi ha traído son los que más se debe de vivir a nivel de una persona que está dedicada al pastorado en el púlpito. mm, Hay unos que se autojustifican y se calman sus propias conciencias, no viendo que eso es malo, porque se van algunos ejemplos de la Biblia mm, para ellos querer justificar su hecho a través de las escrituras,
pero en sí es un tema que está mal enfocado, sino que están haciendo del necio corazón de ese pastor que está ahí al frente, porque ellos pueden decir, bueno, el Señor en Marcos capítulo 3, el hombre de la mano seca, dice que Jesús se enojó con los hombres que estaban ahí. Ujú. O y le dice al hombre de la mano seca, extiende tu mano. Pero la Biblia registra un sentimiento, o bueno, en este caso, un enojo en Cristo, pero sabemos que es muy diferente. El enojo del Señor al nuestro, ¿no? Claro. O cuando Cristo entra al templo y coge a los cambitas, a toda esta gente, y de cierta manera muestra su carácter allí frente a todo esto. Entonces, estos hombres tienden a tomar algunos pasajes de las Escrituras para autojustificar su posición y su ira frente a una congregación. Y muchas veces la congregación, como es, no, eso está en la Biblia, son fácilmente manipulados y presa de esta clase de ministros. Mm, mm, ujú. Interesante. Ahora, dándole la vuelta a la tortilla, como se diría en el Ecuador. Hay personas que dicen, bueno, está bien, es pastor, no puede enojarse, no debe enojarse. Pero yo no soy pastor, yo puedo enojarme. ¿Ah? Amados hermanos, recordemos esto, la palabra del Señor nos está hablando no solamente a los ministros que tenemos el privilegio y la responsabilidad de estar al frente de una congregación, está hablando del carácter del cristiano, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esta es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. Como decía el pastor Mario, no es que ya hemos llegado ahí, pero estamos en este proceso, estamos madurando. Tiene que haber un cambio. Tenemos que ver un cambio. Pero creo que una de las características, y si me permiten ponerlo de esta forma, amados pastores, creo que una de las cosas más fuertes con las que nosotros tenemos que pedir constantemente ayuda al Señor y constantemente ser humildes es precisamente en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque todavía es difícil no irritarse con tantas cosas que hay. Los cristianos nos debemos irritar contra el pecado, no contra el pecador, decía el doctor R.C. Sproul. Y a veces nos olvidamos del pecado, pero nos lanzamos contra el pecador, nos lanzamos a la yugular, ¿no? Para hacer justicia por nuestra propia mano. Pero en este caso, Pastor Mario, estas minas terrestres, estas cosas que la persona guarda, en los años de experiencia que usted tiene, amado pastor, ¿cómo podríamos ayudarles a los hermanos? Por ejemplo, un hermano dice, a mí me irrita la impuntualidad, ¿no? Y estamos en América Latina, ¿no es cierto? Bueno, existe la hora colombiana. ¿A qué horas llega la gente en la hora colombiana? ¿Cuando puede o 30 minutos más tarde? Bueno, en realidad es una cultura latina, ¿no? Es latino, sí, la hora ecuatoriana igual pasa lo mismo. No hay puntualidad, incluso para comenzar los cultos. Ujú. Pero en la iglesia donde yo estoy, gracias a Dios, sí, la gente llega, ya hay una disciplina. Okay. Bueno, este es un caso aislado, pienso, pero he visto que en las iglesias reformadas, bueno, y hay otras también que no son reformadas, pero no podemos excluir, pero en la actitud normal de aquí en Colombia es a llegar tarde, a ser impuntual. Ujú. Y uno lucha con eso, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Jesús que eso me irrita a mí, por ejemplo, me hace Ujú. sentir, si tengo una reunión de ancianos o consistorio o algo así, la gente no llega a la hora puntual, bueno, no, bueno, yo no me irrito, pero sí llamo la atención, ¿no? Ujú. En amor, ¿no? En casos semejantes. Pero aquí, por ejemplo, volviendo al tema de la iglesia, gracias a Dios, la gente llega 10 minutos antes, 15 minutos antes, la mayoría, ¿no? Ujú. Okay. Acá un ejemplo, acá, bueno, cuando estábamos en Colombia, tenemos que estar a las 8. Salía mi esposa. La gente dice a las 8, pero llega a las 8:30, así que no corras. Así Sí, es, así es. eso pasa aquí también. Y hay una cosa, por ejemplo, Pastor Mario, mi hermano Jesús, creo que tú lo estás experimentando.
cuando estamos en Latinoamérica, o sea, es parte de la cultura, o sea, llegar a tiempo es imposible. Generalmente la gente llega tarde. Hay gente puntual, pero aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, Pastor Mario, usted estudió también en Estados Unidos. Para los hermanos de Latinoamérica que nos están escuchando, aquí un norteamericano, si dice la reunión va a ser a las 12, ellos están 11:45 en punto. Si uno llega pasada las 11:45, uno ya está tarde. Si uno llega a las 12, está completamente tarde. Y si uno llega 20 minutos más tarde o 30 minutos más tarde, hay personas que se enojan, se levantan y se van y no esperan. Sí, sí. Entonces, la cultura, por ejemplo, en este caso norteamericana, los estadounidenses, son súper puntuales. Me han contado que los alemanes son los más impresionantemente puntuales que existen en esta tierra, creo. Súper puntuales. Pero los latinos somos impuntuales por naturaleza, ¿no es cierto? Y eso nos produce, por ejemplo, reconocer esa mina terrestre. Hey, sé que la impuntualidad me causa molestias, dolor, irritabilidad, ¿ok? Quiero hacer alguna otra cosa, debo hacer algo. Amados hermanos, veamos si podemos nosotros mismos tomar una cucharada de nuestro propio jarabe. ¿Qué deberíamos, cuál sería nuestra recomendación a la audiencia para tratar de calmar un poquitito esos ánimos? ¿Y qué recomendaciones dan? Yo tengo un par de recomendaciones, pero me gustaría escucharles a ustedes primeramente. Pastor Mario. Bueno, yo creo que el Evangelio sí lo cambia a uno y es Sí. un programa perfecto, divino, en el cual está dado dentro del marco de doctrina, pero también de la ética y la moral, ¿no? Yo creo que eso es ser moral y santo, no hacerle perder el tiempo a la gente. Cuando se fijó una reunión a una hora determinada, debemos procurar estar antes, ¿no? Yo lo aprendí y quiero ser honesto, yo trabajé varias veces con misioneros norteamericanos y yo lo aprendí de ellos, porque al comienzo mi latencia latina estaba muy mal y llegaba tarde a veces y no me sentía mal. Y me hicieron caer, uno de ellos me hizo caer en cuenta y dijo, bueno, eso no es nuestra cultura, yo creo que es bíblico. Y así aprendí. Entonces, yo creo que es justo delante de Dios y por amor y respeto a las demás personas, procurar ser puntual. En Colombia, pues yo vivo en esta ciudad de Bogotá, que es muy, muy complicada. El Eh, tráfico, ¿no? Tiene mucho traffic jam, como llaman en inglés, pero la gente que quiere ser puntual sale así le toque salir con 2 horas antes, pero llega a tiempo. No siempre echándole la culpa al embotellamiento, aquí decimos trancón, pero sea lo que sea, yo debo llegar puntual. Y eso es respetar A la el otra persona. tiempo y a la persona que nos ha convocado, ¿no? Yeah. Bueno, yo lo aprendí, la verdad, confieso. Cuando estaba más joven, tuve la bendición de tener hermanos misioneros que fueron mis pastores, un par de ellos, y aprendí, porque sí, la cultura americana en eso es muy estricta, ¿no? Yo también estuve con japoneses, Wow. igual, muy estrictos. Así es. Pastor Jesús, tu recomendación. ¿Cuáles serían tus Eh, recomendaciones? Creo que uno tiene que tener autodisciplina en los compromisos y mirar todo, como bien decía el pastor Celis, a través de los principios de las escrituras. Hay un texto que se da sobre un contexto muy particular, pero es que dice, hágase todo decentemente Y en y orden. en orden. Con orden. Ujú. En orden. Y yo creo que aunque está en un contexto particular, nosotros podemos coger un principio allí de hacer las cosas bien Yeah. y hacerlas decentemente. El que yo sea
impuntual ya es una indecencia con el otro, porque hay un acto, hay una reunión, sea de iglesia o no de iglesia, hay un compromiso que está previamente organizado, y el yo ser incluido en eso, estoy fallando y estoy promoviendo el desorden. Claro. Ok. No estoy respetando tampoco a la otra persona. Entonces, creo que eso hace parte también de nuestro carácter como un creyente maduro y parte del testimonio también de Cristo en nosotros, porque cuando una persona es incumplida, uno juzga y puede juzgar. Dice, bueno, pero si esta persona es incumplida en esto es porque no le interesa, aunque la otra persona diga que sí le interesa. Es como si nosotros entráramos al cuarto de una persona y viéramos que el cuarto está desordenado. ¿Qué es lo primero que nosotros decimos? Oh, si esta persona tiene el cuarto así desorganizado, ¿cómo será en su vida? Así es. Excelente. Bueno, se está haciendo un análisis en este caso de mejorar la actitud, mejorar. Pero ¿qué hacemos si las personas no son puntuales y ya es algo que nos irrita? Bueno, la recomendación que les podría dar es comenzar a recitar el Salmo 119. Si usted comienza a recitar el Salmo 119, usted va a estar buscando la palabra de Dios, buscando al Señor. Siempre va a haber algo que nos va a irritar, siempre va a existir algo que nos va a molestar. La idea, hermanos, es como dice también el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. Vamos a ir a nuestra primera pausa en nuestro programa. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Al regreso estaremos recomendando algunos libros. Y les recuerdo, me gustaría escuchar, gracias por los hermanos que están escribiendo, ¿qué es lo que a usted le irrita? ¿Qué le molesta? ¿Qué le provoca de pronto ira? Sería muy bueno que usted de pronto pudiera decirlo, compartirlo. Nadie le va a juzgar aquí. Pero la meta es que podamos vivir en el amor del Señor como Él nos manda. Cuando recordábamos, ¿no?, que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Entonces, después de este tiempo estaremos con la segunda parte de nuestro programa. No se vaya, por favor, todavía hay muchas cosas importantes que compartir. ¿Quién es el Rey de Gloria? Sin igual es su esplendor. El Rey que es santo, ante todo se postrará. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador, solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas. Gloria doy, gloria doy, solo a ti. Tienes el rey de gracia, de grande y compasivo es Él.
Nos sentimos dichosos que usted nos acompañe en nuestro programa Escucha Oh Israel el día de hoy. El chat de nuestro canal de YouTube está disponible para recibir sus preguntas y comentarios. No se olvide de poner un like o me gusta para recibir notificaciones y comparte el link para que sus amistades o familiares puedan también ser bendecidos. Seguimos con nuestro programa aquí en los estudios de Belén la Radio. Adelante, Pastor David. Saludos a las personas que nos están acompañando en este momento. Sí, queremos mandar un saludo a Alfonso, Byron, Susan, Raquel, Marciano y Gloria, Patricia, que nos están viendo en esta noche. O son las personas que nos han escrito. Sé que hay muchos más que están presentes, pero ellos son los que se han hecho presentes con sus comentarios en nuestro chat. Ok. No se olvide, nos gustaría conocer qué es lo que a usted le irrita, qué es lo que más le molesta. Bueno, no sé si es que estamos siendo un poco imprudentes, pero si usted puede compartir con nosotros sería interesante, ¿no es cierto? Y ahora, como siempre, en cada uno de nuestros programas queremos tener una recomendación de libros. Y Pastor Mario, usted tiene un libro que nos va a recomendar. Muchas gracias, Pastor David. Mire, yo recomiendo esencialmente salió en 2 tomos esta obra en idioma español, salió una traducción de Primera y Segunda de Corintios por Charles Hodge en inglés. Entonces, lo recomiendo muchísimo, los consigue en cualquier librería cristiana. El tomo 1 y tomo 2 de las 2 cartas de Pablo a los Corintios. Excelente, excelente. Yo tengo algo que quisiera recomendarles también, porque es interesante cómo estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿no es cierto?, donde se pone muy en duda las cosas que estamos nosotros como cristianos creyendo. Y hay un libro del doctor John MacArthur que se llama precisamente La verdad en guerra. Si usted puede adquirirlo, es un libro espectacular. Y esto le va a ayudar muchísimo a usted a comprender precisamente de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Si somos verdaderamente cristianos, nosotros vamos a tener que demostrar con nuestras vidas, con nuestro testimonio, quiénes somos. Y aunque haya oposición y aunque haya obviamente incertidumbre, aunque haya decepción, los cristianos tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser veraces, tenemos que ser honestos en ese sentido. Así que le animamos a este tipo de libros para que usted los pueda adquirir en su librería cristiana más cercana. Importante. Quería que recordáramos nuevamente, porque tiene que ver esto, lo que estamos hablando en este momento, con relación a la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Si ustedes ven lo progresivo, ¿no? El Señor dice, no te enojes, porque si te enojas va a ser igual, la misma consecuencia que si hubieras matado a alguien. A mí me sorprendió mucho, pastores y hermanos. Estuve predicando el día domingo el comentario que hacía el doctor Martin Lloyd Jones, y él dice que nosotros nos convertimos en asesinos de nuestro prójimo cuando nos enojamos. Nos convertimos en asesinos. Y mire cómo va, ¿no? De menos a más. El que se enoja contra su hermano, dice el Señor, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio ya va con mayores epítetos, insultos y todo lo demás. Le dice necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, eso tiene que ver ya con maledicencia, ¿no es cierto?, con maldecirle a la persona, quedará expuesto al infierno de fuego. Mire cómo la ira se va incrementando. Si hablamos un poco más y coordinando un poquito con lo que dice Santiago con relación a la lengua, ¿no?, que es un fuego que inflama la creación, y eso produce un daño impresionante. Entonces, amados, estamos llamados a controlar nuestras emociones. Y una de las cosas que tenemos que preguntar, y alguna vez alguien preguntó, pastores, ¿por qué Dios? Y antes de iniciar con esta partecita de las emociones, Pastor Mario, ¿alguna idea de por qué Dios dejó este sentimiento de la ira en nosotros? ¿Por qué tenemos esto en nosotros? Y de alguna manera, ¿cómo podríamos ayudar a temperar? Bueno,
Creo que es el sentir de todos nosotros acá que cuando Dios nos creó seres humanos, hombre y mujer, varón y hembra, pues nos creó también con una particularidad y es la naturaleza emocional. Ujú. Eh, Nos distingue una naturaleza racional, una naturaleza espiritual, que es la parte que está, no funciona, ¿no? Antes de conocer al Señor. Una naturaleza intelectual, donde opera el intelecto y también la racionalidad. Pero esa naturaleza emocional es la más débil en nosotros, eventualmente. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros mostremos por la buena conducta nuestras obras, como dice el apóstol en sabia mansedumbre, ¿no? Ujú. Y en consecuencia, esa parte debe ser entregada a Dios continuamente. Y hay personas, podemos nosotros mismos experimentar frente a otros, que a unos les es más fácil Mm. tener control o dominio. No quería hablar, pero leía antes a Tim LaHaye en su libro Temperamentos controlados por el Espíritu, ¿no? Ujú. Por el Espíritu Santo. Él habla ahí de 4 temperamentos básicos, que es algo que ha surgido de la psicología Psicología. antigua griega, Ujú. pero yo sí creo, sin darle mucho mérito a lo que Tim LaHaye comentaba en ese libro, pero sí tiene una parte de verdad. Yo creo que las personas sanguíneas, las personas coléricas, las melancólicas y flemáticas, Mm. a unos les es más fácil entregar su temperamento al control del espíritu. También depende mucho de su condición natural, pero la falla de ese libro es que trataba de decir es que realmente el colérico no era culpable por haber nacido colérico, ¿no? Mm. Mm. El flemático tendía a la pereza y no era un pecado porque había nacido así y que Dios lo comprendía. Esa era una de las fallas que Tim LaHaye eh, presentó en ese texto, pero luego, bueno, los grandes eh, orientadores y maestros que llevan a un público, al público latinoamericano a entender que no importa el temperamento con que hayamos nacido, porque la verdad no somos iguales todos. Mm. Yo no sé si Jesús está de acuerdo con esto, no, no somos iguales, nadie. Pastor Oh, David, yo eso. lo he observado y veo que tiene un carácter muy especial, muy dulce y muy inteligente, pero no todos somos iguales, pero sí todos podemos ser susceptibles de cambio Mm. por la obra del Del Espíritu Espíritu Santo. y Amén. por uno mismo, porque es que a veces pensamos que el Espíritu de Dios es el que, sí, Él es la fuente de nuestro cambio de personalidad y carácter, pero nosotros también en la santificación o en cuanto a la doctrina de la santidad, nosotros cooperamos con el Espíritu de Dios Trabajamos así. y debemos estar muy, muy activos y muy conscientes de cuando estoy en reuniones, cuando estoy en el hogar con mi esposa, con mis hijos, porque no podemos seguir siendo lo mismo que éramos. Mm. Tiene que haber habido cambio, aunque no perfección, pero sí madurez. Entonces yo considero, Pastor David, Pastor Jesús, que esto es muy serio, de verdad, porque Ujú. puede arruinar nuestra vida Mm. totalmente, en todos los sentidos y niveles. Mm. Cuando usted hablaba de estas diferentes formas de carácter o la forma como ven los psicólogos, ¿no es cierto? Es interesante que muchos en cambio dicen, no, bueno, lamentablemente yo nací así. Mi padre era colérico, mi mamá era colérica, mis abuelos.
los carrera desde mi tatarabuelo y yo voy a seguir siendo así y mis hijos igual. Pero algo que usted mencionaba, Pastor Mario, y eso es importantísimo, amados oyentes, que ustedes lo entiendan. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y ahora hay una nueva vida en nosotros. Y es el Espíritu Santo, como bien decía el Pastor Mario, que nos impulsa a hacer lo correcto, lo bueno, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué opinas, Jesús? Sí, con relación al tema, el Espíritu del Señor comienza a operar a operar en nosotros un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es la aplicación o la vida de Cristo en nosotros, y eso está a través de los mismos mandamientos. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos que la Escritura dice que se quite de nos, es más, Pablo cuando escribe en Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, sea quitada. O sea, hay una obra del Espíritu en nosotros que nos ayuda, y es un imperativo en el cual cada creyente debe de quitar con la ayuda del Espíritu de Dios, como bien está explicando el pastor Seri, todas estas cosas: enojo, celo, gritería, maledicencia. Es algo que nos ordena las Escrituras, y no solamente en los Corintios, sino también lo vemos Pablo escribiéndoselo a los hermanos de Éfeso. Claro. ¿Por qué? Porque uno de los proverbios dice que el que tarda en enojarse muestra gran inteligencia. Ujú. Uh-huh. Una persona que primero piensa, primero analiza, evalúa el impacto, el costo que va a representar ese momento de actuar. Porque aún hay un salmo que es el salmo, está viendo por acá, el Salmo 37, Uh-huh. verso 8. Domina tu enojo, reprime tu ira, Uh-huh. no te esperes, no seas que obres mal. Yeah. La Biblia, cuando nos dice quita todo enojo, toda amargura, nos está hablando o haciendo un favor, queriéndonos evitar un mal mayor. Porque inclusive Proverbios también muy bien lo citabas, que el que tarda en enojarse es de gran inteligencia, o no seas el que te dejes llevar por el enojo, porque el enojo se alberga en el corazón de los necios. Uh-huh. Pero podemos ver que la ira se muestra en el corazón desde dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Por decir, para ir terminando, por decir con Dios, el Salmo 7, verso 11, creo que dice, Dios es juez justo, Uh-huh. Dios está airado con el impío todos todo los días. con el impío. Entonces, o la ira es buena o la ira es mala. Pero en el caso hay una ira que es una ira justa. Ujú. Uh-huh. Una ira justa. Pero nosotros no podemos decir que porque Dios se aira y destruye al impío, nosotros vamos a reaccionar con ira en un sentido de justicia, buscando hacer justicia, disculpen la redundancia, para hacer valer nuestros derechos, así sea que la otra persona termine destruida. Uh-huh. Porque Dios se aira, pero nuestra ira jamás, 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 jamás es como la que el Señor va a ejecutar. Esto es importante, amados hermanos que nos están escuchando, y queremos seguir profundizando un poquitito más. Hay dos preguntas que tenemos y vamos a tratar de contestarlas lo más concisamente posible. Byron pregunta, ahora los hijos siguen el consejo de sus amigos que no tienen experiencia y generalmente se equivocan. Eso irrita bastante. ¿Qué hacer para poder guiarlos y evitar el irritarnos con su necedad?
¿Alguien quiere, algún pastor Bueno, valiente que yo, quiera? yo creo que he estado aprendiendo, ¿no? Yo todos los días, uno todos los días está aprendiendo y Ujú, no debemos cesar de aprender porque el ministerio lo exige. Pero mm, yo aprendí desde mucho tiempo atrás hablando de crianza de hijos. Em, es un asunto que se debe manejar desde la infancia, desde la pura infancia, y es un asunto de familia. Bueno, entendemos que nuestra cultura hoy en día en cualquier país, pero mucho más en América Latina, es disfuncional en cuanto que ya no hay un varón, un padre que guía a esos hijos. Y vamos a suponer que es cristiano. Hay un padre cristiano, una cabeza que guía al hogar, a los hijos, a la esposa, pero en el aprendizaje bíblico, lo que da a entender el libro de Proverbios, da a entender el Deuteronomio y otros textos, es que el padre llega a ser ejemplo porque los niños aprenden es por ejemplos y no teóricamente en la infancia. Entonces un niño que ve a su padre tener dominio y control, él va a aprender, y creo que Jesús lo citaba ahora, un texto, no aprende las malas maneras, ¿no? ujú, Entonces, cuando crezca, ese hijo va a tener un equilibrio. No perfección, ¿no? Pero lo que plantea la pregunta es que los chicos que continuamente están buscando personas que los ayuden, los guíen, pues está bien, pero deben ser, ojalá fueran hombres de Dios, ¿no? ujú. Primeramente, muy centrados en la palabra para transmitirles un correcto análisis y una forma de argumentar Ujú, muy sólida a la luz de la Biblia y ayudar a esos chicos, porque aquí termino, a veces cuando los muchachos tienen estos problemas de falta de autocontrol o dominio propio, con los padres no pueden obtener el consejo que ellos buscan o lo que quieren encontrar. Generalmente van a buscar particulares y qué mejor que llegaran a un hombre de Dios, ¿no? mm. Para que los guiara en este asunto. Importante. Bien. La siguiente pregunta, David. Juan está preguntando, buenas noches, pastor, una pregunta. Si te atrasas, ¿sería mejor no asistir o cómo corregir la actitud de la puntualidad en todo lugar? Pastor Jesús. Sí, ahí, un ejemplo, si se atrasa, lo mejor es, como ahora hay unos medios de comunicación, el WhatsApp, un mensaje de texto o algo. Si cree que va a llegar tarde, debe, por respeto a la otra persona, eh, poder anunciar, hombre, mira, puedo llegar, no voy a llegar puntual, puedo llegar a tal hora, ¿será que me puedes esperar? Y porque la otra persona también tiene su tiempo. Yo creo que esa es Ah, una forma, porque se vería descortés, pues, no voy a llegar porque no, o sea, anunciar. Depende también el grado de confianza que se tenga. mm, Ahora, yo creo que el tema de corregir la actitud de la puntualidad en todo lugar es tener una autodisciplina mm, y una agenda previa. Un ejemplo, eh, yo uso mi despertador. Yo sé que tengo que llegar a tal hora a las 5 de la mañana o voy a hacer un viaje a las 4 de la mañana. Tengo que programar mi despertador una, dos, bueno, el tiempo de distancia es de media hora, de una hora, me baño 15 minutos, desayuno 10 minutos, me estoy demorando tanto, por lo tanto tengo que colocar mi despertador muy de temprano para que no me cojan el tiempo. ujú, Cuando son momentos de tráfico pesado, uno también tiene que estimar y ujú, calcular. O sea, uno tiene que planificarse y no hacer las cosas de improvisación o sobre la marcha. Ese sería un lugar, un consejo
ir corrigiendo esta actitud de impuntualidad. Si la persona es honesta consigo mismo, podrá adoptar, planificar su día. Ahora, si es un mal del carácter de la persona, si es una persona desordenada, que no va a escuchar ningún consejo, pues siempre va a llegar tarde, siempre va a ser impuntual y la mala fama la va a tener esa persona. Claro, wow. Es interesante a propósito, cuando uno es enamorado, cuando está de novio de la persona con la que se va a casar, uno nunca llega tarde a esa cita, ¿verdad? Claro, inclusive has dicho algo muy importante. Hay un gran mal en muchas iglesias con los que trabajan. Ujú, ¿Por qué? Porque en el trabajo tienen que llegar a la hora puntual. ujú. Aún los impuntuales tienen que llegar a la hora puntual. Así es. Pero para la puntualidad de la iglesia, sí hay muchas excusas. Sí. Y uno ve que comenzó el culto y comenzamos a adorar al Señor con los himnos, comenzamos a cantarle al Señor con alabanza y la gente llegando en medio de la predicación. O sea, la gente aún no tiene una autodisciplina para con el compromiso al Señor, Las pero cosas sí así. tiene una autodisciplina para las cosas que son secundarias y menos importantes. ¿Qué demuestra eso? Que la persona está sujeta a cumplir horarios cuando le conviene. Ujú, ujú, Porque aquello exige responsabilidad porque sabe que le van a quitar el sueldo. ujú. Ah, no, pero la iglesia, como entonces, eso también muestra una falta de responsabilidad o de compromiso con las cosas. Claro. Tenemos otra última pregunta. Davidcito, por favor. Alfonso dice, hermanos, ¿por qué muchos pastores son iracundos y se enojan por todo? ¿Eso no es demostrar el amor de Dios hacia su pueblo? Pastor Mario, ¿algo que pudiera usted decir? Sí, comentábamos hace unos instantes justamente algo que tiene que ver con la importante pregunta, pero yo reitero, ¿no? Si es un estilo y una actuación continua, esa persona debería examinar si Dios lo llamó de verdad al pastorado. Ujú, Eh, y probablemente si es un hombre sensible, pues tiene que haber un cambio. Si ha ofendido a la congregación, debe pedir perdón, disculparse, reconocer que quizás hay un problema. Bueno, en algunos instantes hay problemas del hígado, ¿no? Hay problemas del azúcar, como señalaba el pastor David. Hay que hacerse también un buen chequeo médico, ¿sabe? Si ha ujú, habido un cambio en el temperamento y no era así como ahora se está presentando con frecuencia y hay irritabilidad, pues creo que esto también amerita hacer un análisis clínico médico porque hay ciertas enfermedades que predisponen ujú, a la irritabilidad muy fácil, pero no por esto uno no puede disculparse, ¿no? Si actúa mal hay que reconocerlo. ujú, Eh, yo tuve la experiencia con un coreano en un seminario aquí, bueno, en otra ciudad. Yo era profesor allí y él tenía cáncer, pero él no lo sabía. Pero era un hombre súper iracundo. Y una vez iba a agarrar a un estudiante y le iba a dar al estilo judo y karate. Bueno, ellos, los coreanos, siempre aprenden el taekwondo por disciplina desde la infancia. ujú, Y yo tuve que meterme en la mitad y casi recibo yo los golpes, ujú, porque entonces, bueno, después se supo que él tenía cáncer y él estaba en una etapa incipiente y eso lo predisponía, ¿no? ujú, Pero no lo excusaba. ujú. Él debió haber pedido perdón a ese estudiante y lo que hizo fue suspenderlo por el semestre. Claro. Luego después le dijimos y bueno, pero eso ya son casos extremos que a uno no lo van a exculpar.
de todas maneras, ¿no? Claro, Pero yo creo que sí es importante mm, ser ejemplo, ¿no? Ejemplo claro, de la Grey, ¿no? claro. Ejemplo de amor, especialmente, porque eso es parte. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Si hemos nacido de nuevos, amados hermanos, si somos nuevas criaturas, como el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo, si ha habido esa obra transformadora del Espíritu Santo, no hay manera que una persona diga, bueno, de las 9 partes del fruto del Espíritu solamente tengo 8. El Señor no me dio amor, o no me dio paciencia, o no tengo gozo, o no tengo fe. Amados hermanos, el paquete es completo. El Señor ha entregado todo perfectamente. Pastor Jesús. Hay algo muy interesante en todo esto, es que cuando uno ve algunos personajes bíblicos que actuaron bajo la ira, vemos unas consecuencias devastadoras. Ujú, El solo hecho, un solo ejemplo, el caso de Moisés. ujú, Ujú. Moisés, el caso, ¿por qué no entró él a la tierra prometida? Porque no le dio la gloria a Dios golpeando bueno, hablándole a la roca, pero él se dejó llevar en ese momento por la irritabilidad que había en el momento del enojo. Ahora ustedes van a ver. Y pum, pum, 2 veces golpeó la roca. Dios le dijo, yo no te mandé a que la golpearas, que le hablara. ujú, ¿Pero por qué? Estaba el pueblo, estaba la presión y Dios no le pasó eso por alto. ujú, Siendo un ministro de Dios, Dios lo disciplinó de tal manera porque Dios no le dio la gloria a él y se dejó arrastrar por este asunto. Entonces, muy bien explicaba el doctor Celis cómo afecta todo esto en el ministerio. Y a pesar de que Moisés fue un hombre que fue noble ujú. y un hombre de ministerio, vemos que ese mal proceder que él tuvo, aunque estaba sirviéndole al Señor, no fue bueno. Mm. Recuerdo alguna vez haber escuchado al doctor R.C. Sproul decir, ¿no? Bueno, él dijo, cuando vaya al cielo voy a tener una reunión muy importante con el Señor porque quiero que me aclare muchas dudas. Y él decía, una de esas, no, Señor, ¿por qué en el nuevo nacimiento no quitas la ira? No quitas de nosotros eso. Y él decía, he llegado a la conclusión simple y llanamente que para nosotros debemos tener este sentimiento que el Señor ha puesto ahí, porque estamos reflejando la semejanza y la imagen del Señor también. Nosotros nos tiene que indignar la injusticia, nos tiene que indignar el pecado. No este mes, por ejemplo, es terrible lo que está pasando a nivel mundial. El orgullo gay, eso tendría que indignarnos a nosotros. Lo que está pasando a nivel de moral en el mundo entero. Obviamente, no lanzarnos contra los pecadores, sino contra la forma del pensamiento, los hechos, ¿verdad? Pero esto, en cambio, también él decía, aparte de que nos identifica con el Señor en esta creación nueva que tenemos en Cristo, también nos mantiene humildes, porque sabemos que, como hemos reconocido, ¿no es cierto? Aún nosotros los que estamos en este momento compartiendo con ustedes, amados oyentes, no es que estamos exentos, no por ser pastores, no es que no tenemos ira. Ustedes no tienen idea la cantidad de pruebas que pasamos, empezando por el mismo hogar, ¿no? Que tenemos que ser ejemplo y muchas veces tenemos que pedir perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque también nosotros somos seres humanos que estamos también en ese mismo proceso de perfeccionamiento, ¿no? Entonces el doctor Sproul decía, también es una forma de mantenernos humildes, porque tenemos que demostrar no ira, sino que debemos demostrar amor precisamente con aquellas personas que nos han fallado. Eso es lo que dice Pedro. Nuevamente quisiera citar 1 de Pedro capítulo 2, versos del 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, imagínense eso, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Varón de dolores, ¿verdad? Ujú. Completamente un dominio propio perfecto. Amados hermanos, nosotros también podemos llegar a esa misma altura. De hecho, el Señor está obrando en nosotros en este proceso de santificación que dura toda la vida, pero que
ya estamos en ese proceso, como hablábamos hace un momento, ¿no? Los exámenes. Si no pasamos el examen, pues tenemos que volver a repetir el examen hasta que pasemos la prueba. Y esta es la nuestra nueva vida en Cristo, lo que hablaba el pastor Jesús también en Efesios 4, 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Miren, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros. Os perdono, a vosotros en Cristo. Tenemos una tarea enorme. Tenemos que ser luz y sal. Y justamente una de las áreas donde mayor brillamos, donde mayor sabor damos en la vida, es justamente cuando nosotros podemos controlarnos en nuestro carácter y no explotar ante las indignidades que vivimos y las afrentas que podemos pasar. Estamos entrando en nuestro tiempo de conclusiones. Volvemos enseguida después de este corto tiempo para escuchar las últimas partecitas de su programa Escucha, oh Israel. Hemos llegado al final de nuestro programa y en unos momentos más los pastores estarán dándonos sus conclusiones. Ha sido un privilegio estar junto a ustedes en este tiempo. Les esperamos la siguiente semana en otra emisión más de Escucha, oh Israel. Dios les bendiga. Una vez más, queremos agradecerles por estar con nosotros. Y en esta parte de conclusiones me gustaría mencionar algo importante para dar lugar al pastor Mario con sus conclusiones y al pastor Jesús también con sus conclusiones. Quisiera recordarle esto. El hacer esta lista de las cosas que le irritan, el reconocer sus minas personales, ¿no es cierto? Creo que le va a ayudar muchísimo en sus tiempos devocionales para aprender a orar y pedir perdón y pedirle al Señor ayuda en estas áreas de pronto de debilidad, de las cosas que le irritan, que le molestan, que de pronto no vamos a poder cambiar a las otras personas. Pero como decía el pastor Mario, somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra parte, a nosotros nos corresponde. Haga esa lista, le recomiendo. Doctor Mario, por favor, sus conclusiones en este tiempo de cómo nosotros podemos ayudar a que el amor no se irrite fácilmente. Bueno, sí, estimo que tenemos ese deber permanente de, con la gracia del Espíritu de Dios, alcanzar cada día más esa estatura, a la plenitud de Cristo, en cuanto a ese carácter moral hermoso, maravilloso de nuestro Señor, que es el ideal ético de la humanidad y no hay otro. Él es el modelo. Si queremos saber qué es el hombre o quién es un hombre, tenemos que mirar a Jesucristo, nuestro Señor, y conformarnos a ese modelo ético y moral, ¿no? Como Él hace maravillosamente su ser personal, santo, 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 el trigetion en hebreo, que solamente se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y eso, lo que hemos discutido y hemos hablado correctamente, Pastor Jesús, el Pastor David, es que compete a la santificación y es lo que se debe mostrar en nosotros en una vida de santidad. Definitivamente tenemos que llorar ante Dios, pedir perdón cada vez que fallamos por nuestro pecado temperamental o el falta de dominio y control por una mala emoción de la ira. Tenemos que arrepentirnos y pedirle a Dios su ayuda, al Espíritu Santo. Recordemos que nosotros somos seres caídos aún, ¿no? Santos y pecadores al mismo tiempo, dijo Martín Lutero. Pero en Dios, la ira de Dios es diferente. Entonces, ya que hablaba Pastor David ahora de este tema, de la provocación que hay en el mundo contra Dios, es muy violenta. Yo tengo temor, yo tengo miedo a veces,
el juicio que puede caer en estos tiempos a la humanidad, y no sabemos cómo Dios lo hará, pero Él siempre será justo, ¿no? Que tengamos temor y estemos orando por todas estas personas que están desafiando a Dios de una manera alocada, temeraria, indigna, y que también nos debe causar indignidad. Entonces me traslado a ese punto y veo nuestras fallas, pero veo a un Dios perfecto que siempre que actúa en ira es una respuesta por el pecado humano, ¿no? Amén. Pastor Jesús. Bueno, hermanos, quiero dejarle en la mente y en el corazón que lo siguiente, y es un consejo: cada vez que el enojo llegue a nuestras vidas, acordémonos lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 20, que el enojo es un deseo de la carne, y el deseo de la carne es enemistad contra Dios. Por la caída, por el pecado, nuestra ira y nuestro enojo quedó totalmente desfigurado hacia el lado más negativo. En Dios, esta es una manifestación santa y pura. En nosotros es una manifestación más bien pecaminosa. Y cada vez que nos enojemos, acordémonos, esto es un esto es un deseo de la carne, y el deseo de la carne es enemistad contra Dios. Por lo tanto, con esto lo que hago es ofender al santo Dios y colocar una barrera de comunión entre Él y las personas que nos están rodeando. Mostremos la bondad, el amor, la misericordia, y en los casos en que se nos haga una injusticia, respondamos con benignidad, pero con mucha templanza, sin perder los cabales en la situación. Amén. Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, decía en Santiago 1, 19, 20: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para irritarse, para enojarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Voy a pedir, por favor, Pastor Mario, si usted podría orar por la audiencia al terminar nuestro programa, por favor. Señor Dios eterno, mira a tu pueblo aquí reunido, a nuestros queridos pastores. También, Señor, tú sabes, conoces estos hombres y mujeres que hoy nos han escuchado, y conoces también su vida y su personalidad y lo que puedan estar viviendo en tantas regiones del mundo, en muchos lugares de América, que nos pueden estar viendo y escuchando. Suplícote, Señor, que la obra de tu Espíritu obre en ellos, trayendo paz, fortaleza, sabiduría, y también buscar y ofrecer el perdón. Así es que, Padre, bendice a toda nuestra audiencia, y gracias por concedernos esta maravillosa oportunidad de compartir juntos y aprender juntos pensamientos bíblicos sazonados con el cristianismo de tu palabra. En Jesús oro por todo este pueblo de Estados Unidos, por Colombia, por toda América Latina. Que veamos tu gloria, Señor, y veamos con gran poder y júbilo cómo tu honra se desarrolla y crece en la conversión de millones de personas en toda América. Para tu gloria lo imploramos con acción de gracias. En Jesucristo. Amén. Amén. Pastor Mario, Pastor Jesús, gracias por el tiempo que nos han dado. Qué privilegio contar con ustedes. Y estimados oyentes, Dios les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Seguiremos hablando más acerca del fruto del Espíritu. En este caso seguimos tratando un poco más sobre el amor. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga. Nos vemos pronto y sigan por favor en sintonía de Belén la Radio. www.belenlaradio.com. Dios les bendiga, amados. Bendiciones.